La fotografía infrarroja es una técnica de análisis muy importante en obras de arte y pinturas antiguas. Con el infrarrojo se puede detectar la presencia de pintura sobreañadida y otras alteraciones. Puede descubrir leyendas o antiguos diseños ocultos o borradores. Detecta pigmentos naturales y pinturas modernas a base de poliéster. En 1979, Jody Brand Smith, profesor de estética y filosofía del Pensacola Christian College en Florida, se acercó a las autoridades de la basílica para que autorizaran a examinar la tilma guadalupana, de la misma manera como se había hecho con la sábana santa de Turín por medio de fotografía infrarroja. En colaboración con Philip Serna Callahan, entomólogo por la Universidad Estatal de Kansas y experto en radiación infrarroja, Smith procedió al examen de la imagen. Las conclusiones a las que llegaron se publicaron en 1981 en el libro La Virgen de Guadalupe, un estudio en infrarrojo, y fueron apoyadas estas conclusiones por las autoridades eclesiásticas y de manera directa dieron por primera vez en la larga controversia sobre las apariciones guadalupanas su aceptación de que manos atrevidas habían pintado y retocado la imagen estampada milagrosamente en el ayate de Juan Diego. Las conclusiones de Smith y Callahan fueron las siguientes. Hay una figura original y el resto son alteraciones, pintados y retoques. La figura original incluye el vestido rosa, el manto azul, las manos y la cara. Para los investigadores no hay una explicación natural sobre el estampamiento de esta figura y sus colores. Los añadidos y borrones se dieron a lo largo del tiempo por manos humanas. Primero la luna y el moño del ceñidor. Luego se añadieron las decoraciones doradas, las líneas negras del contorno, la cruz del cuello, el armiño, el ángel, el pliegue del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. Para los investigadores Smith y Callahan, la verdadera imagen que se estampó en la tilma de Juan Diego es un bello rostro de la Virgen, la túnica rosa sin el bordado, el manto azul sin las estrellas y quizás un primitivo resplandor. De manera que es factible que la verdadera imagen de la Guadalupe del Tepeyac pintada en 1556, verosímilmente por Marcos Cípac de Aquino, sea esta. Tratando de levantarse del terrible golpe, las autoridades eclesiásticas aceptaron la nueva teoría. La imagen de la guadalupana era milagrosa, sí, pero todo accesorio era humano. Y nuevamente nos preguntamos, ¿habrá sido posible tal sacrilegio autorizado por la Iglesia mexicana a una imagen divina a lo largo de los siglos? O bien, ¿no es más factible pensar no solamente los accesorios, sino la pintura completa sea obra de manos humanas? El infrarrojo solo alcanza a analizar capas superficiales como barnices o colores rojos u ocres, pero no llega a las capas más profundas de la pintura. Tal vez esa sea la explicación sobre el origen desconocido de la imagen y los colores que Smith y Callahan llaman la figura original. Se tendría que realizar en todo caso una radiografía de la imagen para profundizar en los estudios. Los investigadores estadounidenses afirmaron que la figura original de la tilma tiene un bello rostro sin alteraciones, pero indagaciones posteriores parecen indicar que antes lo tuvo aún más bello. En noviembre de 1921, durante la presidencia de Álvaro Obregón,
La imagen guadalupana sufrió un atentado de bomba, de la cual salió ahí sí milagrosamente, sin ningún daño. Tal vez para dejar un registro fotográfico de la tilma, se contrató al fotoperiodista Manuel Ramos, quien en 1923 realizó el trabajo en un negativo de formato grande. Sus fotos se convirtieron en las oficiales certificadas por el mismo arzobispo de México, José Mora y del Río. La Guerra Cristera de 1926 a 1929 obligó a esconder la tilma en un domicilio particular del centro de la Ciudad de México. Terminado el conflicto religioso, la guadalupana fue nuevamente colocada en su templo el 28 de junio de 1929. Nuevamente se tomaron fotografías que, al ser publicadas, confirmó lo que los estudios de infrarrojo de Smith y Callahan habían negado. El rostro de la Virgen también había sido retocado. Analizando la fotografía de 1923, podemos notar el hermoso rostro luminoso que aún tenía la guadalupana. Se notaba el detalle de las imperfecciones de los hilos, lo que sugiere que aún no se utilizaba el empastamiento, es decir, la colocación de capas de pintura en la cara, y las facciones aún se veían definidas. En el rostro de 1931 y en las actuales, ya se nota la desaparición de la trama del ayate por el famoso empastamiento, y aparte que se nota que se retocó el cabello y le agregaron unas chapas rojas en la mejilla. Estas manos atrevidas también retocaron los ojos con sombras que produjeron el efecto de verse más chicos y pareciendo que el ojo izquierdo de la Virgen recibió un puñetazo. Si algo nos enseñaron las investigaciones de Smith y Callahan con el infrarrojo sobre la tilma, es que escondida tras capas centenares de pintura, existe la hermosa imagen de una joven vestida de sol de mirada amorosa, que, despojada del gran peso milagroso colocado a sus espaldas, merece ser recuperada por su valor artístico y su importancia histórica. El texto del Nicano Pova contiene uno de los pasajes más hermosos y esperanzadores de nuestra literatura. Hijo mío, el más pequeño, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni ninguna otra angustia. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Muy vana es una fe que solo confía en imágenes milagrosas y portentos. Las palabras de Antonio Valeriano, escritas en 1556 en boca de María, son la clave. Lo importante es saber que en el Cerro del Tepeyac, devorado por la gran Ciudad de México, los mexicanos tendrán el consuelo de que en la enfermedad, la angustia, el dolor, el sufrimiento o la alegría, siempre nos escuchará no una falsa imagen milagrosa, sino María, la Virgen, que es y seguirá siendo por siempre la Madre de Dios y por ventura, Madre nuestra.